Bueno, a ver, aquí en la número 2 nos dice que en la figura se muestra el marco de una ventana cuyo borde interior tiene forma de un rectángulo ABCD, donde los soportes, en este caso son los soportes AC y MD, entonces sí dice que sostienen vidrios tipo catedral, donde sabemos lo siguiente, de que CD es igual a MD, y además la tangente de θ es menos 15 octavos, determine el área del rectángulo ABCD. Bueno, acá hay un dato que tampoco no he mencionado y es que este MC, ¿no? Entonces ahí es 1,6 metros, creo que tengo entendido, ¿no? Desde M hasta C. Esos son los datos, acá falta agregar ese dato, ¿no? Entonces, nos piden el área del rectángulo. Bueno, entonces acá como tengo un triángulo isósceles y además conozco la medida de este ángulo, que es 180 menos θ, ¿no? El θ es un ángulo de medida positiva porque está en sentido antihorario, entonces la idea va a ser trazar una altura para formar un triángulo rectángulo y poder utilizar el dato de la tangente, pues, ¿no? Por eso es lo que aparece aquí. Ahí está, el ángulo 180 menos θ. Momentáneamente esto no tenemos, pero lo que sí tenemos es que cuando se ha trazado la altura, este es al ser punto medio, como todo esto es 1,6, esto sería 0,8 y acá también obviamente va a ser 0,8. Ya. Si yo conociera la tangente de 180 menos θ, sabría en qué relación están los catetos y de esa forma puedo ya saber los lados del triángulo rectángulo. Para eso voy a usar este dato. Entonces, digo acá, tangente de 180 menos θ. Si yo reduzco esto, ¿no? Aplico reducción al primer cuadrante. Esto está en el segundo cuadrante y la tangente es negativo. Entonces el signo de la reducción es menos, misma razón trigonométrica tangente y te quedaría respecto al ángulo θ. Ahora, la tangente de θ es lo que me han dado como dato, que es menos 15 octavos. Entonces, cuando yo lo reemplazo, menos por menos se vuelve más, 15 octavos. ¿Eso a qué me lleva? Me lleva a que la tangente de 180 menos θ vale 15 octavos. O sea, quiere decir que la tangente, al ser 15 octavos, este sería 15 por una constante, este sería 8 por una constante, y este sería 17 por la constante, cuando aplico Pitágoras, ¿no? Así. Muy bien, entonces yo de acá 8 veces la constante lo igualo a 0,8, de donde obviamente que ahí el A me va a resultar 0,1. Entonces al ser A 0,1 ya tendría entonces esto, y 17 veces A sería 1,7. Pero como este lado es lo mismo que CD, entonces CD también es 1,7. Entonces ya tengo el ancho del rectángulo, solo me falta su largo para poder hallar el área. Pero ¿qué es lo que notamos? Que este ángulo de acá también mide 180 menos θ, que es este de aquí. Ahí está. Y voy a ver, voy a aplicar resolución en el triángulo ADC. Al tener el ángulo de acá, lo que quiero, que es este, sobre ya lo que tengo, sería la tangente. Entonces esto va a quedar como 1,7 tangente de 180 menos θ en metros. Pero como la tangente de 180 menos θ es 15 octavos, ya yo lo reemplazaría acá estos 15 octavos por 1,7, pues. Y esto es lo que está acá, ¿ves? El AD es 1,7 tangente, ¿no? Y ya reemplazando el valor de 15 octavos por 1,7 nos queda 51 sobre 16. Entonces esto ya sabemos que es 51 sobre 16, ya está resuelto el ejercicio. El área es producto de largo por ancho. Hacemos ese producto y nos queda esto, 867 sobre 160. Y la respuesta pues sería evidentemente la B.
Ya, ok. Cinco y 7, ok, vamos a revisarlo. Bueno, en la 5 nos dice la temperatura de una ciudad de la selva del Perú en un día está modelada por la siguiente expresión en grados Celsius, donde T es el número de horas transcurridas desde las 6 de la mañana, determina la temperatura de la ciudad a las 8 p.m. Bueno, entonces, de acuerdo a este modelo en el ejercicio, el conteo de las horas empieza desde las 6 a.m. O sea, quiere decir que a las 6 a.m. el valor de T es cero. Si yo quiero la temperatura de la ciudad a las 8 p.m., que es lo que nos están indicando, entonces de 6 de la mañana a 8 p.m. han transcurrido 14 horas. Eso quiere decir que el valor de T debe de ser 14 ahí. Porque recuerden, aquí dice T es el número de horas transcurridas. Entonces, yo reemplazaría T14, resolvería y vería cuál es el valor que obtengo y eso en grados Celsius la temperatura. Pero antes de reemplazar T, primero voy a reducir, pues, porque veo 65 pi medios acá. Entonces, este 65 pi medios lo descompongo, pues, ¿no? Y esto sería como 2 pi, ya sabemos que 65 entre 4 me da 16 y esto me queda un pi medio. Así. Entonces, el ángulo que está acá, que aparece como coseno, ya descompuesto sería así, ¿no? 2 pi por 16 más un pi medio, que es así, y más pi por t sobre 2. Cerramos, ahí está. Como es reducción de ángulos mayores que una vuelta, entonces esto nos dice que solo queda coseno de pi medios más pi por t sobre 2. Entonces aquí está todo tal cual, 35 más 3, pero ahora sería ya coseno de pi medios más pi por t sobre 2. Y ya esto ya es reducción de ángulos menores que una vuelta. Pi medios más un ángulo está en el segundo cuadrante y el coseno ahí es negativo. Ahí está. Y luego, con pi medios cambia por su corrazón. Entonces sería menos 3 seno de pi por t sobre 2. Y ya está. Ahora sí, teniéndolo ya reducido, recién voy a reemplazar T14. Entonces, reemplazando como T14, acá sería mitad 7 y acá mitad te va a ser, o sea, sería 35
menos 3 veces el seno de 7 pi sextos. Ahora, para reducir ese seno de 7 pi sextos, lo descomponemos como pi más pi sextos, ¿no? Y esto está en el tercer cuadrante, el seno es negativo y ahí nos va a resultar menos el seno de pi sextos. Y seno de pi sextos en este caso sería un medio, por lo tanto esto nos va a quedar menos un medio. Y esto está acá, 35 menos 3 por menos un medio. Menos por menos te da más, por lo tanto 3 medios es 1,5 más 35, 36,5. Entonces la respuesta sería la alternativa A. Problema 7. En la figura se muestra la sección transversal de un tronco de madera que tiene forma de un cilindro circular recto, que ha rodado sobre una pequeña colina donde los puntos dice P y Q son puntos de tangencia y O es centro de la circunferencia. Si la distancia del punto P al segmento BC, ¿no? Que en este caso es perdón, aquí está, es este lado como si estuviéramos en un triángulo, es de unidades, determina el radio de la circunferencia en términos de θ y de d. Ya, entonces si me dicen que la distancia de P hacia BC es d, entonces si yo trazo desde aquí la perpendicular, este es d unidades, que es lo que ya sabemos. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como queremos expresarlo respecto a θ, y θ es lo que vemos acá, que está en sentido antihorario, es un ángulo positivo, entonces el ángulo que está aquí debería de ser el ángulo que falta para completar a θ con 270, y a eso lo llamamos alfa. Entonces, por eso es que aquí vamos a decir que θ más el alfa suman 270, que es lo que está señalado acá. O sea que en otras palabras, el alfa es 270 menos θ, ¿no? Se pudo haber colocado de forma directa. Ya, pero luego vamos a encontrar la relación de la siguiente forma, haciendo trazo. Si yo trazo desde O hacia P, este de acá al ser radio y este es el punto de tangencia, acá el ángulo es 90, que es lo que está aquí. Ya, entonces luego desde O yo voy a trazar hacia acá la perpendicular. ¿Y ese con qué propósito? Porque nosotros sabemos que acá también al ser punto de tangencia, este al ser punto de tangencia,
Acá es 90. Y este de aquí sería R. Mirad, ahí está. Hernia. Entonces, desde aquí hacia acá es R. Este es R. Entonces, lo único que me faltaría encontrar sería desde este punto hacia P, que es hacia acá, para poder igualarlo a D y de ahí voy a poder despejar. Entonces, luego comienzo en este caso, a completar ángulos para poder llegar que la medida de este ángulo que aparece aquí también es alfa. También es alfa. Ahora, ¿de qué forma llegamos a que este ángulo es alfa? Bueno, pues de acuerdo a los trazos, en este caso, que hemos realizado, a ver, ¿cómo lo podríamos explicar de una forma más sencilla? ¿Cómo llegamos a que este ángulo es alfa sin hacer tantos trazos? Ya, así por acá. Nosotros, si realizamos la prolongación de este de aquí, este forzosamente tiene que caer aquí en Q, ¿no? Porque al haber trazado de forma perpendicular aquí, este es paralelo a este cateto de aquí. Este es 90. Entonces, como acá es 90, esto de aquí baja así por aquí y esto tiene que caer justamente en Q, porque aquí al ser Q punto de tangencia, en este caso acá es 90. Ya está. O es como que primero he trazado el radio, lo he prolongado y acá ha caído como 90. Ya está. Así. Entonces, como nosotros sabemos que aquí en este cuadrilátero este es alfa, entonces este ángulo de acá es 180 menos alfa. Ahí están. Son propiedades de geometría. Entonces, si este es 180 menos alfa, este ángulo de aquí tiene que ser alfa. Por lo tanto, quiere decir que de acá hacia acá, esto lo que quiero sobre lo que tengo es R seno de alfa. Entonces, esto es lo que vamos a plantear acá. Vamos a decir que D es la suma de R, desde aquí hacia acá es R, más lo que hemos hallado, que es R seno de alfa. Ya está. Entonces, como yo quiero hallar R, factorizo acá el R y esto me queda como 1 más C. Ahí paso a dividir y entonces R es igual a D sobre 1 más seno de alfa. Y el alfa ya lo reemplazo como 270 menos teta y acá aplico reducción. 270 menos teta, bueno, pues ahí el seno en el tercer cuadrante es negativo y con esto cambia por su corrazón, por lo tanto queda 1 menos coseno de teta. Nos fijamos en las alternativas y la respuesta es la B.
La 8 de clase. Ya, vamos a ver la 8 de clase. A ver, el problema número 8 dice, el área de mantenimiento de la Municipalidad de Villa realiza un informe sobre el avance de las obras de asfaltado de la avenida 22 de agosto. En dicho informe se muestra que, ya, aquí hay que hacer una pequeña corrección, ¿ya? Acá el dato debe de ser 2160. Y nos dice que solo se avanzó el A por ciento del asfaltado, donde A es el mínimo valor de la expresión señalada aquí y donde teta es mayor que cero, menor que pi octavo. Pregunta, ¿cuántos metros cuadrados falta asfaltar? Ya, bueno. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para poder analizar su mínimo valor, lo primero que vamos a hacer es reducir esto. Vamos a reducir. Ya, entonces, a ver, veamos si aquí tenemos el proceso de la reducción. Bueno, no. De todas maneras, lo vemos acá. Dice, cotangente 83 pi medio. Ya, bueno, entonces aquí descomponemos 83 entre 4, bueno, 20 residuo 3. Eso quiere decir que esto es 2 pi por 20 más 3 pi medio, menos 4 teta. De esta forma. Entonces acá solo nos queda cotangente 3 pi medio menos 4 teta. Esto está en el tercer cuadrante y la cotangente ahí es positiva. Cambia por su corrazón y respecto a 4 teta. Ahí. Entonces reducido queda esto tangente de 4 teta. Pero como está el cubo, que quedaría el cubo y queda tangente cubo de 4 teta. Igual aquí, vamos a ver la reducción. Dice 105 pi, lo descompongo como 2 pi por 52. Ya está. Y esto me da 104 pi, me sobra un pi más 4 teta. ¿Listo? Entonces queda pi más 4 teta. Esto de aquí está en el tercer cuadrante y la cotangente ahí es positiva. Y esto queda como cotangente simplemente porque con el cuadrantal pi mantiene la razón trigonométrica. Ahí está. Entonces de acá, esto es cotangente de 4 teta y al cubo queda cotangente cubo de 4 teta. Para ver la variación de esto, vamos a utilizar lo siguiente, de que la media aritmética es mayor o igual que la media geométrica. Y esto se cumple, claro, sabemos, para números reales positivos. O sea que sabemos que la media aritmética es A más B sobre 2 mayor o igual que la media geométrica que es A por B. Así. Paso 2 a multiplicar. Entonces me quedaría de que la suma de dos números reales positivos es mayor o igual que dos veces la raíz del producto de esos números, sabiendo de que A y B son números reales positivos. Así. Entonces, para lo que vamos a aplicar acá, nosotros debemos de saber lo siguiente. Mira, como acá el argumento es 4 teta y teta está entre 0 y pi octavos, eso significa que 4 veces teta está entre 0 y pi medio, porque multiplico por 4, 0, 4 teta y acá me queda pi medio. Entonces, 4 teta es agudo. Si 4 teta es agudo, la tangente de 4 teta y cotangente de 4 teta son valores positivos que son mayores estrictos que cero, nada más, ¿no? Entonces, al cubo sigue siendo mayor estricto que cero y por 4 también. Entonces, a esto de aquí lo voy a llamar A y a esto lo voy a llamar B. O sea, este va a ser mi A y este va a ser mi B. Entonces, a estos dos le aplico esta propiedad. Y esto es lo que escribo acá. A más B
la suma de estos dos, mayor o igual que 2 veces la raíz cuadrada del producto. Entonces, 4 por 16, 64. Tangente cubo o tangente al cubo. Y ahí está. Este producto es 1 porque son recíprocos. 1. Entonces acá me va a quedar raíz de 64 es 8 y 2 por 8 es 16. Ya está. Entonces esta suma es mayor o igual que 16. Pero aquí el m es más 44, entonces le voy a sumar 44. Sumo 44, y acá me queda m, mayor o igual, sumo 44, 60. Eso significa que el mínimo valor de m es 60, y ese es el valor de a. Entonces de acá, nosotros ya sabemos que a es 60. Lo que significa que solo se ha avanzado el 60%, quiere decir que falta el 40% del total. Entonces lo que falta faltar sería el 40% de 2160. Resolvemos esto y nos queda 864 metros cuadrados. Entonces ahí la respuesta sería la alternativa D. Ok, muy bien.
A ver, en la 6 nos dice que en la figura se muestra una ventana circular de centro en O, que producto de un accidente se ha roto una parte de su vidrio que es representado por la región poligonal OABC. Por tal motivo, para repararlo se compra exactamente la parte faltante. Si el precio del vidrio que vamos a reemplazar cuesta esta expresión en soles y AO es 40 unidades, AB 30 unidades y BC, que es este de aquí, 20 unidades. Determine dicho costo. Bueno, entonces, de acuerdo a lo que nosotros vemos aquí, este ángulo θ está en sentido antihorario, así que es positivo. Entonces, como hemos estado haciendo anteriormente, vamos a trabajar con ángulos en un triángulo rectángulo, ¿no? Entonces, para eso lo más lógico sería justamente aquí, desde C, que es donde vemos que se ha trazado acá, 90 grados, que es lo que está aquí. Ya. Ahora, pero se prolongó esto hacia acá, donde justamente desde O se trazó justamente primero lo que es OM, que es la perpendicular hacia lo que sería esta cuerda AB, pues, ¿no? Porque AB es una cuerda. Entonces, desde O primero hemos trazado la perpendicular hacia acá, y ya luego, posteriormente, desde aquí hemos trazado la perpendicular hacia acá, ¿no? Que es lo que justamente estamos viendo. Entonces, claramente vemos que como acá es 90, este es 90 y acá es 90, este también es aquí, este es 90. Este es un ángulo recto, aunque no se haya señalado, pero ya sabemos que esto es 90. Entonces sabemos que alfa más 90 nos da el teta. Ahora, ¿qué es lo que nos han dado como dato? Que el radio, porque esto de acá es una circunferencia, este AO es de 40 unidades, este AD, que aparece aquí, es 30 unidades de acá hacia acá. Esto es propiedad de geometría, pues, ¿no? Ustedes conocen que en este caso, cuando se traza la perpendicular hacia una cuerda, cae justamente en su punto medio. Este M es punto medio de la cuerda. Como todo esto es 30, esto debería de ser 15 y 15. Ahora, acá en este triángulo, como la hipotenusa es 40 y este cateto es 15, yo ya voy a poder, en este caso, conocer todo este cateto de acá. Ahora, como de B hacia C es 20 unidades, de M hacia H también es 20 unidades. Ahí está. Entonces yo aplico Pitágoras, que es justamente acá, OM al cuadrado, más 15 al cuadrado, te va a dar 40 al cuadrado. Resolviendo, el OM te va a resultar 5 raíz de 55, que es lo que tenemos aquí. Muy bien, entonces eso quiere decir que el OH es la diferencia entre estos dos. 5 raíz de 55 menos 20. Este de acá. Ahora, este CH ya sabemos que es 15, ¿no? Porque esto de acá es un rectángulo. Esto es 15, que es lo que aparece. Entonces, la cotangente de teta, que es lo que yo busco, lo voy a poder hallar con respecto a alfa. Y esto es lo que está acá. 10 por 3 cotangente de teta más raíz de 55. Entonces, el teta, como habíamos mencionado, es alfa más 90. Y esto es lo que estamos reemplazando acá el teta. Alfa más 90. Entonces hago la reducción. 90 más alfa está en el segundo cuadrante y la cotangente ahí es negativa. Entonces esto queda como menos. Y esto cambia por su corrazón y sería menos 3 tangente. Y en este caso no es θ, sino debe de quedar respecto a alfa. Acá hay un detalle, ¿ah? Es alfa. Acá queda con respecto a alfa. Y más la raíz de 55. La tangente de alfa es este cateto opuesto, que recuerden que era 5 raíz de 55 menos 20. Y el de acá es 15, ¿no? Entonces la tangente es esto sobre 15. Ahí está. Entonces sería 10 por menos 3, 5 raíz de 55 menos 20 sobre 15. Saco aquí tercia, que es 1, tercia acá, que es 5. Quinta, 1, quinta acá es el 4 y acá es 1, pues. Entonces de acá
como nos quedó con el signo menos, nos queda menos raíz de 55, menos por menos es más 4, y no olvidemos que esto suma con raíz de 55. Ah, sí, ahí está. Y esto por 10, ya. Entonces de acá se va. Y 4 por 10, 40. Entonces el precio es de 40 soles. La respuesta sería obviamente que la... Ok, ok, se me había olvidado apagar. Prender, por ejemplo. Bueno, en este caso nos dice que en este ejercicio nos están pidiendo que determinemos el radio de la circunferencia en términos de θ y d. ¿Quién es d? D es la distancia del punto P al segmento BC, donde sabemos que P y Q son puntos de tangente, no olvidaré. Entonces, esa distancia de P hacia BC se representa geométricamente trazando la perpendicular. O sea, trazo acá la perpendicular y esta longitud de aquí es de unidad. Entonces, lo que vamos a hacer es expresar la longitud de este segmento en términos de R y de θ.
y de esa igualdad se despeja lo que es el R. Entonces, R unidades estaría representando el radio de la circunferencia, que es lo que está aquí. Ya, entonces, lo que se debe de notar es lo siguiente. Como acá también tengo un punto de tangencia no mencionado, que obviamente que está aquí, yo trazo el radio es ese punto de tangencia y acá se forma 90. Ya, entonces aquí yo sé que esto es R unidades porque de acá a acá también es el radio. Entonces quiere decir que desde aquí hacia acá debe de ser R unidad. Entonces me falta hallar este pedacito de acá para poder sumarlo con R e igualarlo a D. Entonces para ello, desde aquí, desde O se traza esta perpendicular, pues, ¿no? Ya que ya la que ya tenemos trazada. Y esto también ya está trazado. Y para ello debo de notar que este ángulo de acá mide alfa. ¿Y quién es ese alfa? Ese alfa guarda relación con este ángulo de aquí, que es el mismo, alfa, ¿no? Y este ángulo alfa es positivo, pues es un ángulo agudo. Entonces sabemos que teta más alfa debe darme 270. Ya, pero ¿cómo hemos llegado a que este ángulo es alfa? De la forma siguiente. Si nosotros prolongamos este segmento de aquí, este segmento como vemos que este de acá, acá es 90, entonces es paralelo a este. Entonces, cuando yo prolongue aquí, que está pasando justamente por el centro, debe de caer en el punto de tangencia. Porque acá cuando cae en el punto de tangencia forma 90, pues, y es el ángulo que se debe de formar porque son paralelos, ¿no? Ya, entonces, en base a ello, lo que sabemos es que al ser este de aquí un cuadrilátero inscriptible, pues, ¿no? Pues acá es 90, 90, este 180, y si este es alfa, este debe ser 180 menos alfa también, pues, ¿no? Así nada más. 180 menos alfa. Entonces, como todo debe ser 180, este ángulo es alfa. Entonces, estos dos ángulos son iguales. A este le hemos llamado alfa alfa. ¿Y qué relación hay alfa con teta? Es que la suma de esos dos es 270. Aquí está. Teta más alfa es 270. Eso quiere decir que el alfa es como 270 menos teta. Ahora, sabiendo de que aquí es alfa y este que es el radio que es R, lo que quiero sobre lo que tengo es el seno, ¿no? Entonces esto queda como R seno de alfa. Entonces la suma de estos dos te debe dar D. Entonces esto es lo que está acá. D es igual a R más R seno de alfa. Entonces si yo de acá factorizo el R, me queda así. R por 1 más seno de alfa, que es igual a D. Entonces este 1 más seno lo paso a dividir y ya expresé el R. Quedaría así como D sobre 1 más seno de alfa, pero no debe de quedar en términos de alfa, sino en términos de teta y D. Entonces el alfa, por eso se está reemplazando como 270 menos teta. Ya, entonces este ángulo alfa era provisional nada más. Y ahora yo hago aquí la reducción. Esto está en el tercer cuadrante y el seno ahí es negativo. Menos por más, ya me queda menos, cambia por su corrazón coseno de teta, porque se está trabajando con el cuadrantal de 270. Y listo, pues, ¿no? Entonces ya hallamos el radio en términos de D y teta. Y bueno, la respuesta ahí es la B. Bueno, supongo que todo claro.
Cualquier consulta le hacen llegar. Las 5 de clase, vamos a ver. Bueno, acá en la 5 nos dice que en la figura se representa el plano de instalación eléctrica de una casa y en dicho plano el interruptor se ubica en el origen, que es justamente aquí, de coordenadas, y donde sabemos que OA, OB y OC representan cables tensados que conducen la electricidad hacia los focos A, B y C. El costo de dicha instalación eléctrica está dado por esta expresión. En soles preguntan, ¿cuánto sería en este caso dicho costo? Bueno, entonces lo único que requerimos es encontrar acá la tangente de teta y la tangente de alfa menos 180. ¿Ya? Bueno, a ver, aquí hay varias maneras de poder resolver esto. Y una de las formas es esta de acá. A ver, como nosotros sabemos que las coordenadas de este punto aquí es menos 1,4 y sabemos que acá es perpendicular, esto ya se ha explicado en clases, la clase pasada, bueno, puedo generar las coordenadas de este punto cuya distancia hacia el centro o el origen de coordenadas es el mismo, ¿no? Ya, entonces simplemente intercambiamos las coordenadas y se agrega el signo menos a la exista, entonces sería menos 4, menos 1, ¿no?
Y lo mismo haríamos de acá hacia acá. Haría las coordenadas de este punto acá, voy a longitud, entonces sería intercambio, menos 1, menos 4, y le agrego el signo menos acá y te queda más. Sería 1, menos 4, pues, ¿no? Ya está. Listo. Entonces, lo que se está haciendo acá es que están buscando relación entre alfa y teta para que se pueda resolver esto de aquí. Entonces, este teta de acá se expresa como 90 más alfa, porque el ángulo desde aquí hacia acá es 90 grados en sentido antihorario. Y ahora, este ángulo alfa es de medida positiva porque está antihorario. Entonces, alfa y el de aquí hacia acá debe de ser 90 menos alfa. Como también esto es 90, entonces este debe ser alfa. Por eso es que alfa más 90 te da teta. Entonces, como acá aparece tangente de teta, la tangente de teta es igual a la tangente, reemplazando teta como 90 más alfa. Hacemos reducción y esto está en el segundo cuadrante y la tangente ahí es negativa. Entonces queda como menos, cambia por su correlación cotangente de alfa. Esto lo vamos a reemplazar. La tangente de teta lo reemplazamos como como menos cotangente de alfa aquí. Como menos la cotangente de alfa. Pero menos por menos ya me da más 4 veces cotangente de alfa. Y para la tangente de alfa menos 180, hacemos lo siguiente. Como el cuadrantal está negativo, lo que hago yo es extraer el signo menos, factorizo menos y ese menos sale respecto a la tangente, ¿no? Entonces queda menos tangente de 180 menos alfa. Así, menos, aquí está el menos y ahora hago la reducción. 180 menos alfa está en el segundo cuadrante y la tangente ahí es negativa, por lo tanto esto reducido queda menos tangente de alfa. Entonces menos por menos es más, entonces quedaría tangente de alfa. Entonces esto es igual a tangente de alfa. Y aquí nos resultó cotangente de alfa. Entonces respecto a alfa, ya se pueden hallar sus razones trigonométricas. Y una forma sería hacer lo siguiente. Yo construyo un triángulo rectángulo que es el que podría ser aquí o podrías formarlo también acá, pero bueno, ya que estamos acá, lo hacemos aquí. Ahí está. Como la abscisa es menos 4, entonces aquí es menos 4 y la ordenada es menos 1. Aquí está. Entonces eso quiere decir que la longitud de este cateto te daría 4 y de este cateto su longitud sería una unidad. Obviamente porque acá la ordenada es menos 1, pero una longitud es positiva. Entonces la tangente de alfa es opuesto sobre adyacente, es 4. Más 4 veces y la cotangente de alfa es adyacente sobre opuesto, que es un cuarto. Y ya está. Entonces aquí 4 se va, 4 más 1 es 5, por 24, 120. Entonces quiere decir que el costo de dicha instalación es de 120 soles. Entonces la respuesta sería la alternativa C. Ahora vamos a ver el siguiente problema, la 7. Bueno, acá nos dice que, no, esta es la 6, ¿no? Carlos tiene un terreno cuya región está delimitada por un polígono regular de 10 lados.
y el área de dicha región en metros cuadrados es numéricamente igual a esta expresión, donde teta dice que es la medida del ángulo central de dicho polígono. Si Carlos vende la cuarta parte de su terreno, determine el área de la región que vendió Carlos. Entonces, tenemos que hallar el valor de esta expresión, pero para eso me han dicho que teta es la medida del ángulo central. Entonces, el ángulo central de un polígono regular se halla como 360 sobre el número de lados, ¿no? Entonces, eso quiere decir que teta es igual a 360 grados sobre su número de lados, que es 10. De acá simplificando quedaría que teta es 36 grados, pero no es muy recomendable reemplazar el ángulo porque después se hace operativo estar haciendo la reducción, ¿no? Entonces, más práctico se hace trabajarlo así. 10 veces teta sería 360 grados y 5 teta sería 180 grados, ya que en este caso estos son cuadrantales y van a permitir hacer la reducción. Entonces, como acá aparece 9 teta, tangente 9 teta, esto de aquí nosotros lo vamos a expresar como 10 veces teta menos un teta, ya que acá se está trabajando con teta. Y 10 teta es 360. Y este 4 teta que aparece acá se descompone como 5 teta menos teta. Y 5 teta, ¿quién es? 180. Análogo acá, el 8 teta como 10 veces teta menos 2 veces teta. Y el 3 teta sería como 5 teta menos 2 veces el teta, ya que acá se va a trabajar con el ángulo de 2 teta. Bueno, entonces aquí eh, se ha hecho directo, pero bueno, vamos a hacer un par de ellos. Mira, sería tangente. Este 9 tetas es 10 teta, que es 360, menos teta. Entonces, ¿esto en qué cuadrante está? En el cuarto y la tangente es negativo. Entonces queda menos tangente de teta. Entonces, cuando yo reemplazo acá, esto queda como menos tangente de teta por 2 menos 2 tangente. Con 17 tangente me va a quedar 15 tangente. El de acá es análogo. El de abajo es tangente. El 5 teta es 180. Menos teta. Esto está en el segundo cuadrante y la tangente ahí es negativo. Y esto nos queda menos tangente de teta, que es la que está acá. Entonces, igual acá el proceso. Esto es tangente de 360, porque 10 teta es 360 menos 2 teta. Cuarto cuadrante, la tangente es negativa, así que esto quedó menos tangente de 2 teta. Con 2 menos 2 tangente, con 9, 9 con menos 2 te da 7 tangente de 2 teta. Y abajo es tangente de 180 menos 2 teta. Segundo cuadrante, la tangente es negativa. Entonces queda menos tangente de 2 teta, que es lo que está aquí. Entonces tangente de 2 teta se cancela y tangente de teta también. Acá queda menos 15, menos 7, menos 22 multiplicado con menos 24 nos da 528. Entonces el área del terreno es 528 metros cuadrados. Dice que él ha vendido la cuarta parte. Entonces la cuarta parte de 528 es 132 metros cuadrados. Es lo que vendió, así que la respuesta es la A.